trabajo que hemos hecho en una zona de Valencia, en Vallada. Se trata de la conexión de una cueva pequeña que se conocía hace ya mucho tiempo, que se llama Brollados, y lo importante de este descubrimiento que os contaré ahora es que contacta con, o sea, hemos probado ya la conexión real, física, con la cueva del Sumidor de Vallada. La cueva del Sumidor, que es una cueva que tal vez no es muy importante por la espeleometría ni por el tema deportivo, pero sí por un tema ecológico, como os contaré a continuación. He podido penetrar, se consideraba impenetrable porque es muy estrecho y además al recoger toda la zona de los alrededores se llenaba de sedimento y era imposible. O sea, en el momento de entrar alguien, aquellos en Turquía, los que son buceadores, que creo que hay alguno, sabéis las dificultades de explorar una galería estrecha y con sedimento. Bueno, pues hace unos meses, un par de años, ya hace como pasa el tiempo, entró en el grupo un par de buceadores y plantearon la posibilidad de hacer esta exploración. Siempre se sabía, se suponía, como os digo, que esta cueva comunicaba con el Sumidor, porque conozcáis lo que os decía del túnel del Sumidor, es que es una cavidad importante desde el punto de vista geológico, porque se trata de un paquete de yesos comprimido entre dos paquetes calizos, y lo tienen en vertical, lo han fracturado y por ahí corre agua. O sea que ahora es un sistema, un río subterráneo con una zona de entrada que es la cueva de Brollados, que os digo que hemos descubierto, hemos conectado ya con el Sumidor, y un sumidor final que hay, o sea, una surgencia que hay al final que se llama la Saladella. Grabando, un vídeo, espérate, ¿queréis foto? Espera.
que volviéramos a retomar esta costumbre de hacer congresos a nivel nacional. Todo un par de añitos, también fue el 50 aniversario de... Y como digo, no es solo en la espeleología, hemos utilizado estos conocimientos, estas habilidades y estas capacidades para crecer en todos lados. Y el colectivo de espeleólogos, ¿habéis pensado en hacer una Barbie espeleóloga? Ahora en un momentito de regalos porque vamos a tener un ayudante especial. Perdona, los servicios. Dile, que te va a tocar la Navidad. Pasa por hablar. Y con pegatina. Thank you.